Bueno, muchas gracias, Alberto. Estoy muy contento de poder participar de esta plática, de esta charla, porque aquí, con un grupo de escritores de novela negra, de novela policial, viajamos mucho por la República Mexicana a encuentros, festivales internacionales del libro, feria, y siempre tratamos, o siempre nos organizan para que demos estas charlas con alumnos de secundaria y de lo que aquí llaman preparatoria. Aquí hay 3 años de secundaria y luego, antes de entrar a la universidad, hay otros 2 previos al ingreso a la universidad, se llama preparatoria. Entonces, lo que hacemos, lo que estamos, es motivar a los jóvenes, a los adolescentes, 2 caminos. Uno, la lectura, el gusto por la lectura. Y en segundo lugar, que se lancen a escribir o a dibujar, o a hacer música, o a lo que les guste hacer, ¿no? Motivar. Pero es la primera vez que tengo una charla con educadores. Entonces, eso me alegra mucho y me va a alegrar más si podemos intercambiar puntos de vista. A mí no me molesta que me interrumpan y me pregunten. Bueno, Alberto me ha pedido que les hable un poco de mis libros, de mi experiencia como reportero y de las mujeres en mis novelas. De las mujeres en mi vida no les voy a hablar, me he casado 4 veces y prefiero evitar el tema. Les quiero contar algo, ya que vamos a hablar. Escucho una reverberación como un eco de mi propia voz. Bien ahí. Hola, hola. Alberto. Escucho como un eco de mi propia voz, no sé si les llega bien a ustedes el sonido. Alberto, ya hemos bajado. Espérate. Voy a bajar aquí el sonido. Podemos si no me desconecto, ¿eh? El micro del aparato de la conexión. Venga. Sí, aquí. Ahí sí, ya. Baja un poquito. Ahora. Sí, ¿me escuchan bien? Venga, estupendo. Venga. Bueno, perfecto. Bueno, voy a empezar contándoles que tengo 4 hijos y el menor, Federico, que tiene 15 años, tuvo muchos problemas en su escuela primaria a partir de los 9, 10 años. En esa época vivíamos en Buenos Aires, estuvimos viviendo 3 o 4 años en Buenos Aires. Él entró a una escuela y por lo menos una vez por semana o cada 10 días me llamaba a la directora de la escuela para que lo fuera a buscar porque no lo soportaban en la clase. Dispersaba, se distraía, armaba alboroto, asumía el papel del maestro. Yo no sabía qué hacer con ese niño porque me interrumpía. Yo en esa época trabajaba en la universidad y tenía que viajar desde la universidad hasta la escuela para ir a buscarlo y llevarlo a casa. Tenía ganas de estrellarlo contra la pared, agarrarlo a martillazos. No sabía qué hacer con él. Hasta que regresamos a México
ingresó a otra escuela donde a cada niño, bueno, a todos los niños, los someten a un examen neurológico, psicológico y neurológico, y descubrió la psicóloga y nos recomendó que lo enviáramos a una psiquiatra porque tiene un trastorno conocido como trastorno de déficit de atención con hiperactividad, o TDA. Bueno, me explicaron que es un trastorno, un padecimiento neuronal, químico, no sé si llamarlo químico, porque no segrega una o dos sustancias que el cerebro, hay como un circuito eléctrico en la cabeza, en el lóbulo frontal, no segrega dos sustancias, una se llama dopamina y la otra serotonina. Afortunadamente, en los últimos años, no sé si 10, 15 o 20 años, esa sustancia que segrega el cerebro logró reproducirse en el laboratorio con una pastilla. A partir de que comenzó el tratamiento y a tomar la pastilla, este tipo que yo quería matar y estrellar contra la pared, y ya no sabía de qué manera castigarlo, se transformó en un alumno brillante, líder de la clase, popular, lo cual me puso muy contento. Lo que no me puso muy contento fue que cuando la psiquiatra me explicaba todo esto, me dijo, lo heredó de usted. Y yo, parece que es genético, se transmite de padres a hijos. El 80% de los casos de los niños que padecen del trastorno de déficit de atención es hereditario, no tiene que ver con el ambiente, con la familia, con la educación, con el entorno, es genético. Y bueno, me tuve que remontar y hacer un ejercicio de memoria a mi propia infancia. Entonces entendí por qué me expulsaron 2 veces de la escuela primaria y 3 de la secundaria. Terminé la escuela secundaria a los 20 años, cuando muchos de mis compañeros estaban en la universidad. Me distraía, no prestaba atención, molestaba en clase. O sea, hacía todo lo que hacía mi hijo y que a mí me sacaba de quicio. Es el día de hoy que yo no retengo nada de algunas materias como física, química, biología y sobre todo matemáticas. Tiene mucho que ver también, creo, con los métodos de enseñanza, con los métodos educativos de aquella época, que por suerte han avanzado mucho. ¿Qué es lo que me gustaba a mí? ¿Qué es lo que me salvaba a mí? Que me gustaba leer. Había 2 cosas que me gustaban, 3 cosas que me gustaban cuando era niño. Leer, viajar, jugar. Creo que esas 3 tendencias, tiempos, tienen mucho que ver con que haya terminado siendo periodista, reportero y escritor, que es lo que me ha permitido trabajar viajando, leyendo y escribiendo. El gusto por la lectura, desde muy temprano, desde muy niño, inicialmente leyendo cómics, historietas, tebeos, me llevó a la lectura de libros. Entonces yo solo me destacaba en lo que se llamaba literatura, o lengua, o español, historia, porque veía la historia como personajes épicos, de aventura. Había un personaje, me acuerdo de una historieta, un tebeo en Argentina, que se llamaba Johnny Hazard,
creo que en España se llamaba Juan el Intrépido. Creo que ustedes son muy jóvenes, no sé si alcanzaron a conocer ese personaje. Es de los años 50 y 60, el Intrépido, que era aviador. Entonces yo quería ser aviador. Y cuando terminé la secundaria, le pedí a mi papá, quería ser aviador civil, obviamente, no militar. Le pedí a mi papá, tenía la suerte o el privilegio de que él me pudiera pagar los estudios, le pedí que me permitiera estudiar, tomar el curso de piloto civil. Se negó terminantemente diciéndome textualmente: quiero recoger algún día restos de la cuchara. La segunda opción que le planteé a papá, porque yo quería viajar en realidad, este personaje, Johnny Hassan, Juan el Intrépido, sus aventuras transcurrían siempre en países, en escenarios exóticos, de Oriente, de Asia, en la selva, en la jungla, en la montaña, en el desierto, que era lo que más me atraía. Entonces le propuse que me permitiera estudiar para marino mercante, con la idea de poder viajar a otros países. Se negó terminantemente. El argumento fue que nunca iban a encontrar mis restos en el fondo del mar. Bien, entonces, al terminar la secundaria tenía que estudiar algo, aprovechar que mi padre me estimulaba para seguir en la universidad. Empecé a estudiar abogacía, derecho. Abandoné a los 6 meses. Al año siguiente ingresé en sociología, abandoné a 3 meses. Le siguió historia, comencé a estudiar historia. Abandoné y seguía perdiendo tiempo, seguía perdiendo años, mientras mis compañeros iniciales de escuela ya estaban a punto de recibirse, de titularse, o ya se habían recibido. Entonces mi padre me cortó los víveres. Yo tenía 23 años y no había, ni siquiera estaba encarrilado en ninguna carrera universitaria. Y me tuve que empezar a ganar la vida, y lo primero que conseguí fue trabajar de reportero en un semanario sensacionalista en Buenos Aires, sin tener ninguna experiencia ni estudios como reportero, pero con la guía de un secretario de redacción, de un jefe de información. Me encantó, me gustó salir a buscar la nota con una libreta de apuntes y una pluma, hacer preguntas, investigar. Estuve trabajando un año como un joven inexperto reportero en ese semanario. Y a los 23 años decidí estudiar periodismo. O sea, ingresé con jovencitos de 18 años, teniendo 23, a punto de cumplir 24. Para seguir con la tradición, no me titulé. Me faltó rendir la última materia y la tesis. Y fue justamente, coincidió con una situación política un poco molesta para periodistas, estudiantes de periodismo, sindicalistas, y lo que fue el preámbulo de lo que después fue la dictadura militar argentina, que se instauró en marzo de 1976. Yo vine un mes antes, ya estaba muy fea la situación en Argentina. Entonces, en febrero de 1976 llegué a México. A los 15 días estaba trabajando en un periódico. México es una tierra de asilo histórica, tiene una tradicional política de asilo. Aquí hubo un gran aporte, en los años 30 y 40, un gran exilio español. Hubo exilio también en Argentina y en otros países, en Venezuela, en muchos países de América Latina hubo exilio español, posterior a la Guerra Civil, pero a México no, lo mejor de España.
lo mejor de España en cuanto a cultura, a cuanto a conocimiento, a poetas, profesores universitarios. Aquí se crearon instituciones educativas importantísimas hasta el día de hoy, generadas por ese exilio español de la posguerra. Perdón por esta digresión. Bueno, yo fui, junto con muchos chilenos, uruguayos y centroamericanos, parte de un exilio latinoamericano, y puedo decir que aquí fue un exilio dorado, o quizá exagero un poco, no tan dorado, porque nunca es fácil, pero México tuvo todas las condiciones para que cada uno pudiera insertarse en trabajos que tenían mucho que ver con lo que estaba capacitado. Dime. Te escucho mejor. Ha dicho que está lo mismo que le va a decir alguna cosa, porque que no... A ver, te escucho más a los de la otra pantalla que a ti, Alberto. Hola, hola. Te escucho perfectamente ahora. A ver. ¿Se escucha mejor? No sé si quiere. Bueno, no sé si hubo alguna parte que no se escuchó bien, quiere que repita, que amplíe. Bueno, voy a tratar de hablar un poco más pausado, y en todo caso me dicen y tratamos de mejorar el audio. Bueno, aquí, en mi caso personal, yo cumplí todas mis aspiraciones y todos mis sueños, que era viajar. Un trabajo que me permitió conocer todos los países centroamericanos, y luego voy a ampliarles un poco más. Conocí el norte de África, estuve en el ex Sahara español, lo que hoy es la República Árabe Saharaui Democrática. Eso me permitió conocer Argelia y Marruecos. Eso fue en el año 80, 1980. Un mes en el desierto, en los campos de refugiados de Tinduf, en la frontera con Argelia. Penetramos a territorio marroquí, sur de Marruecos. En el año 81 me tocó cubrir la guerra Irán-Irak, el lado iraquí. Ese mismo año, aprovechando ese viaje, estuve en Líbano. Líbano en el año 81 estaba muy funcionado, no solo con su propia guerra civil, sino con la afluencia de refugiados palestinos. Bueno, y así, o sea, eso me permitió conocer Europa, porque de regreso de cada de esos viajes de trabajo, yo aprovechaba para visitar amigos en Italia, en España, en Francia. Puedo decir que he conocido alrededor de 12 países. He vivido en 6 países y he conocido otros 6 viajes de trabajo. Entonces, todos aquellos sueños de infancia, de viajar y conocerse, que trabajando como periodista en México. Y últimamente se me dio por publicar, tengo 13 libros publicados de periodismo, con las experiencias en América Central, en África del Norte, son libros de periodismo. A esos 13 libros yo ahora agrego 2 novelas, porque la ficción me ha permitido sacar una camisa de experta, que es el periodismo, el dato duro, la fecha, los nombres, distancias, todos datos que hay que chequear
corroborar, confirmar, para no meter la pata y tener que hacer aclaraciones posteriores. La ficción me permite crear, me permite mentir, mentir con cierta verosimilitud, o sea, crear un escritor que es mentiroso, que le miente a los lectores con una historia, que inventa situaciones, inventa personajes. Y a estas dos novelas, que en realidad se publicaron las dos el año pasado, inmediatamente después de que gané el premio con mi primera novela, a los 3 meses salió la segunda, y ahora estoy terminando la tercera, que es una... Se me movió algo en la pantalla, ¿se ve bien? ¿Se oye bien? Perfecto. A rato. Aquí no se oye muy bien. Déjame ver aquí los controles porque algo se movió aquí. Ok. Bueno. Les hablaba... Luego les voy a hablar un poco del proceso de creación y todo eso. Yo elegí, si es que se puede hablar, si se puede hablar de género, mejor dicho, de subgénero, como se quiera, la aventura, pero aventura para adultos. O sea, no está dirigido lo que escribo a adolescentes o jóvenes, sino a adultos, porque yo me preguntaba, mi generación leía. En esa época no teníamos tanto interés en la televisión en blanco y negro, no existía internet, no existían las redes sociales, no había WhatsApp. Leíamos. Entonces me pregunté, ¿qué pasa con mi generación, que era lectora? Los tipos que hoy tienen de 60 años para arriba, se me ocurrió hacer una especie de continuación de aquellas lecturas de adolescencia y juventud. ¿Con qué arrancamos? O sea, ¿por qué elegí el género de aventura? Porque si me remonto a las primeras lecturas, digamos, Emilio Salgari, El Corsario Negro, Sandokan, eso me llevó a interesarme por la Odisea, por ejemplo, por Homero, por la Ilíada, por las 1001 noches, por Aladino, Silvano, el Ibaba y los 40 ladrones. Esas son lecturas bueno, la Odisea y la Ilíada de la antigüedad, las 1001 noches es medieval, del año 800, creo. A eso le siguió el mío Cid, o el Cid campeador, el campeador del mío Cid, Don Quijote, Robinson Crusoe de Daniel Defoe, los viajes de Gulliver, el último de los Mohicanos, los viajes de Marco Polo. Entonces para mí la lectura me llevaba a lugares maravillosos, a historias maravillosas, con escenarios exóticos, jungla, montaña, otras costumbres, otras culturas, y todo eso se enriqueció con ese gran salto que se dio en el siglo XIX, que representó, bueno, una sinfonía, una sucesión de novelas de aventuras, Alejandro Dumas, Los Tres Mosqueteros, El Conde de Montecristo, Julio Verne, La Vuelta al Mundo en 80 días, Mark Twain, con las aventuras de Tom Sawyer y Huckleberry Finn, Joseph Conrad, La Isla del Tesoro, de Robert Louis Stevenson, Herman Melville, Moby Dick, y bueno,
hasta puedo incluir ahí Peter Pan. Y no hablemos a principios del siglo XX, Tarzán de los monos, toda la sucesión de películas, las novelas de Jack London, de Rudyard Kipling. Para mí, que era un alumno díscolo, impetuoso, con poca atención, que se aburría en clase, la lectura de alguna manera me salvó, me domesticó. No solo me salvó y me domesticó, sino que hoy me permite ganarme la vida. ¿Sí? Sigo leyendo, escribo, viajo. O sea, para mí, yo nunca me sentí un exiliado en México, porque a diferencia de muchas personas que conozco que sí sufrieron el exilio, el desarraigo, el destierro, las costumbres distintas, las comidas diferentes, los olores, incluso lenguajes diferentes. Parece mentira que hablamos el mismo idioma español desde Argentina hasta México, pero hay muchas modalidades muy distintas de este español, ¿no? Bueno, yo nunca me sentí ni arraigado ni desterrado. La prueba está en que sigo viviendo en México. Ya llevo 42 años, este año en febrero cumplí 42 años de vivir en México. He vivido más tiempo en México que en Argentina, vine cuando tenía 27 años, voy de visita a Argentina, tengo amigos, pero mi lugar en el mundo es México, que me ha permitido desarrollarme como persona, como profesional, como escritor, como padre e incluso como mejor persona. No sé si los estoy saturando, si quieren. Bueno, me voy a remontar al año 1977, que fue cuando me propusieron escribir el primer libro. Yo tenía 30 años, estaba viviendo en ese momento en Costa Rica. En el año a fines del año 76 o principios del año 77, yo le propuse al director del diario donde trabajaba que me interesaba. Yo trabajaba en la sección internacional, la sección de noticias internacionales, pero no me gustaba el trabajo de escritorio, digamos, de reportear y volver a escribir la nota. Quería viajar. Le propuse al director del periódico que me costeaba mi propio viaje por países centroamericanos, y nomás en la frontera, de Guatemala, y que me permitiera enviarle notas desde cada país que estuve. Estuvo de acuerdo, incluso estuvo de acuerdo en girarme algo, no mucho. Yo incluso le dije, voy a conseguir trabajo en cada país que vaya, pero voy a seguir trabajando en el diario. Bueno, estando en Costa Rica, me hablan de un país que se llama Belice, ex cultura británica, que estaba en un proceso de independencia de Gran Bretaña. Era en el siglo XX la última colonia que existía en América continental. Estaba en una situación continental. Entonces, un comité pro independencia de Belice me propone viajar a Belice, permanecer un mes, investigar y escribir un libro sobre este país extraño, porque es caribeño, es inglesa, pertenece al mercado Commonwealth. Bueno, encantado de la vida, y a Belice estudié
gente, escribí el libro que salió el 25 de julio de 1977. El libro salió de imprenta 15 minutos antes que naciera mi primera hija. Salieron el libro de imprenta y mi hija de la sala de partos con 15 minutos de diferencia. Así que solo me faltaba plantar un árbol, cosa que hice esa misma tarde. Me entusiasmó tanto esto que querían que se llamara Belice, mi hija, la madre se opuso terminantemente. Me pareció un nombre muy lindo, Belice Martín, la madre se opuso y se llama Valeria. Por esta de la vida, 40 años después, mi primera novela es sobre Belice. Es ficción, pero es sobre Belice. El trabajo del corresponsal extranjero, de reportero, de guerra, me ha permitido conocer tantas personas interesantes. Soldados, guerrilleros, policías, campesinos, universitarios, poetas. Y yo no sabía qué hacer con tantos personajes en la cabeza. O sea, no me bastaban los libros, los 13 libros que tenía, porque sentía que me quedaba mucho en el tintero, que había más para contar. Entonces, como en una especie de licuadora, agarré todos esos personajes y me salió mi primera novela sobre que transcurre precisamente en Belice. Yo aclaro en la novela que muchos de los personajes son reales, las circunstancias son más o menos reales, están un poco literaturizadas, y mezclé experiencias que había vivido en 3 o 4 países distintos. Mezclé personajes que había vivido en 3 o 4 países distintos, los metí a todos en la licuadora y serví el jugo, el zumo, lo serví en Belice. Bueno, me pareció maravilloso. Me llevó un año escribir la novela y me gustó más que los libros de periodismo. Seguramente seguiré escribiendo libros de periodismo. Me gusta más la ficción que el periodismo. Y me escribí segunda novela. No tengo ningún pánico. Muchos escritores saben que el pánico es en blanco. A mí no me pasa eso. Yo lo que tengo el pánico es que no me alcance el papel para todo lo que me falta contar, digamos. Y si me va a alcanzar lo que me queda, lo poco que me queda de vida para seguir escribiendo, ¿no? Alberto, mira, ayúdame, oriéntame, ¿qué otras cosas quieres que hable? Porque yo tengo cuerda para rato. Sí. Sí, ahí va. Bueno, conozco autores que se hacen un plan de trabajo, un inicio, un desarrollo y un final, que hacen un esquema. Conozco otros que arrancan. He leído sobre cómo otros escritores, Hemingway, etc. Yo no tengo un sistema. Un canto en el Caribe la empecé a escribir sin saber cómo iba a terminar. Al año la tenía terminada y redonda, pero la novela la escribí en 1990, todo el año 1990. Y en esa época yo me consideraba periodista, reportero, no pensaba publicar ficción. En realidad lo hice como un pasatiempo, como un ejercicio. Quería saber si yo podía escribir una novela. No pensé publicarla y me entretuve durante 20 años
releyéndola y corrigiéndola, quitando, agregando, y la publiqué 20 años después. Mi segunda novela la escribí en el año 91, al año siguiente. Me llevó 3 meses. E hice un plancito. Ahí hice un pequeño plan de inicio, desarrollo y final. O sea, no tengo un sistema. A veces arranco con una frase o con un personaje. Estaba leyendo hace poco, ayer se hubiera cumplido un cumpleaños de Gabriel García Márquez. Él cuenta que arrancó 100 años de soledad con una frase. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía recordó la primera vez que su padre lo llevó a conocer el hielo. O sea, García Márquez escribió eso y no sabía cómo iba a seguir. En 18 meses terminó 100 años de soledad. A mí me da lo mismo hacer un plan o ir improvisando sobre la marcha. Estoy terminando mi tercera novela, donde es una especie de continuación de esta, de Un hombre de ley, donde el personaje central es una mujer, una joven policía, hija de exiliados rusos en Estados Unidos, que se van a vivir en la isla Coralito. Una isla ficticia que inventé con latitud, altitud, clima, kilómetros cuadrados, etc. Paso ahora, no sé si contesta un poco la pregunta que me acaba de hacer. Yo no tengo plan. O sea, a veces hago plan y a veces no. Lo que me gusta es escribir, lanzarme a escribir. Estoy en un café y siempre ando con una libreta y una pluma y me pongo a escribir y después llego a casa y escribo. Y escribo todos los días y no sé en qué va a terminar, escribo, pero escribo. En la primera novela, voy a pasar un poco los personajes femeninos. Por más que el protagonista es un hombre, un ex aviador, un ex piloto civil, pero y demás, este personaje, rodeado de personajes secundarios, que se enfrenta a los otros personajes secundarios, en toda la novela no da un solo puñetazo, no dispara un tiro, no golpea a nadie, no rescata a nadie. La verdadera heroína es su amante, su compañera, su concubina, una joven mulata, liceña, que se llama Sandy Lee, que es una especie de hechicera, heredera de su padre y de su abuela, con ritos de magia. Y es ella realmente la que mueve toda la trama de la novela, es la que planifica cómo se enfrentan con sus enemigos, es la que guía al protagonista, que le enseña cómo enfrentarlo, le diseña una táctica y una estrategia, lo consuela cuando el equipo está destruido y aniquilado, le da fuerzas cuando está débil, y realmente es la protagonista de la novela. Por más que siempre hablamos del personaje central, esta chica, esta joven, aparentemente el personaje secundario, es la que mueve toda la novela. Ella y 6 prostitutas más que trabajan a sus órdenes en un prostíbulo beliceno. Ese es el Gato del Caribe. En la segunda novela, donde el personaje central es un comisario poco batalla, corruptito, pero no del todo malo, hay mujeres también. Él tiene una novia de años con la que nunca se casa, a la que ve todas las noches, que de alguna manera influye en su vida. Está enamorado de otra mujer que lo despreció por policía y se casó con un millonario. Sigue enamorado
esa mujer influye en su vida. Y en la fuerza policial de la isla, que está compuesta por 6 agentes dignos, todos de análisis y casos de psiquiatría, porque es uno más incapaz que el otro, uno es bobo, otro es autoritario. Hay una sola mujer policía, casada con un policía, que es una especie de ninfómana, que no puede disparar un tiro, que no le acierta a un transatlántico a 100 metros, guerra. Y en la tercera novela, esta que me faltan 2 capitulitos para terminar, la protagonista principal es una joven rusa que vive en la isla, de la cual están todos enamorados sus compañeros, y aspira a ser la primera, es de reciente ingreso, y aspira a ser la primera jefa de policía de la isla. Y quizá lo logre. Dime, Alberto, ¿qué más? Tú que me conoces, ¿por dónde me digas? Quería preguntar, perdona. Vamos a ver, ¿qué importancia crees que tienen los personajes dentro de una novela? ¿Qué peso tienen para que una novela sea buena? ¿Por encima de la historia? ¿Por debajo? ¿Lo mismo? El peso de los personajes es decisivo, porque independientemente de la historia, de la anécdota, de lo narrado, de la trama, si uno no construye personajes creíbles, verosímiles, si uno no los viste, no les inventa un pasado, no les inventa personalidades, características, vicios, desviaciones, virtudes, cualidades, maneras de hablar, de moverse, se viene abajo la trama. Los personajes son los que sostienen la trama. Uno puede tener una trama espectacular de aventuras, de espionaje, de enigma policial, de romance, de lo que sea, pero si los personajes no están bien descritos, la novela renguea, queda coja. Entonces a mí me gusta describirlos físicamente, describirlos cuando desayunan, cuando piensan, cuando sufren, aunque sean secundarios, les armo una biografía. Si el personaje es central, si es protagonista, con mayor razón, pero a todos los pequeños satélites que lo rodean y que tienen que ver con la trama, no puedo dar el nombre y el apellido nada más, o la edad. Tengo que describirlo. Si el tipo tiene 30 años, voy a narrar sus 30 años de vida, o 20 años de vida. Su oficio, o su actividad como delincuente, o como policía. El personaje es clave. Yo pierdo mucho tiempo inventando, dibujando el personaje. Y me encanta, y me enamoro de mis propios personajes, y después sigo haciendo novelas para no abandonarlos. No sé si respondo a tu inquietud. Perfectamente. Sí. Me gusta Berlanga, me gusta mucho Berlanga, pero no lo tuve en cuenta en mi novela. O sea, no, yo más bien me inspiré en una mezcla
de cómics, de historietas de infancia, de este gran guionista argentino desaparecido por los militares que se llama Héctor Germán Oestergen, creador de muchísimos personajes. El más conocido es el Eternauta. Me inspiré mucho en los relatos de Hugo Pratt, el creador de Corto Maltés, en Emilio Salgari, en Jack London, en Joseph Conrad, y en un periodista argentino también desaparecido por los militares que se llama Rodolfo Walsh. Yo reconozco todas esas influencias, las digo públicamente y las menciono en el libro. O sea, uno es un filtro, es un colador, es un tapiz de sus propias experiencias, de sus propias lecturas y de muchas influencias, ¿no? Yo soy la suma de todos estos autores que he leído, no soy original para nada. O sea, quizá tengo una cierta destreza para meter en la licuadora todo eso. Esa suma de libros y de lecturas son o de viajes, son los que me colocaron aquí. Pero sí me gusta describir muy bien los escenarios y los personajes, porque son los que soportan la trama, el peso de la trama. Pregunta. Has hablado mucho del cómic de los 60. ¿Conoces y qué opinas sobre el cómic actualmente? Porque ha habido un gran cambio, ahora está como muy de moda la novela gráfica, el cómic. ¿Qué opinas sobre él? Sí, en realidad yo me inicio en el cómic tempranamente. Yo nací en el 48, pero recuerdo que en los 50 mi papá era médico, era ginecólogo, era cirujano, pero él leía historieta también. Él leía libros y leía cómic. Entonces, ahí empecé yo a leer cómic. O sea, hasta cuando no sabía leer, hojeaba los cómics porque me gustaban los dibujos. También quise ser dibujante, y quise ser dibujante de cómic. Y después fui guionista. Brevemente en Argentina, antes de venir a México, hice 2 guiones para cómic. Y ahí es un salto abismal entre las aventuras de aquella época, que eran vaqueros, policías, ciencia ficción, policial y algo cómico, con el cómic de hoy, con los superhéroes, con la fantasía, con lo dark, con los zombies, con un futuro distópico que tiene mucho que ver. Voy a hacer un paralelo con el cine. El prototipo del héroe en mi época, además del señor feudal, el caballero, el mosquetero, el sheriff, el vaquero, era lo que después, muy inteligentemente, Steven Spielberg sintetizó en su personaje Indiana Jones. Ese era el prototipo de héroe, digamos, de mi época. Hoy el prototipo de héroe se acerca más a Blade Runner. Es otro tipo, no hay un héroe, hay historias. Hay héroes cuando las películas o las historias tratan de superhéroes, que es un género que a mí no me entusiasma mucho. Yo alcancé a leer... Se grabó mi mano. ¿Qué pasó ahí? Ahí está, sí. Eres un genio de la... Pero dominas la tecnología. Sí.
16, 17 años. Sí, en la Patagonia. Bueno, hablábamos de la diferencia, del salto abismal. Hoy hay muchísima más libertad, digamos. Antes no había sexo en las historietas. Los personajes eran muy inocentes, se enamoraban, era platónico. Clark Kent y Luis Lane, Sandokan y Mariana, pero eran amores mojigatos. Hoy uno ve, por ejemplo, Sin City, las películas de Frank Miller, es otra cosa, es otra cosa. Ha tenido un salto de calidad, de diseño, de gráfica, pero se ha perdido un poco la destreza con la pluma. Hay mucha tecnología, mucho Photoshop, mucho trabajo de diseño con la computadora. Yo comparo los dibujantes de antes, un poco como los artistas del Renacimiento. Eran tipos que con un plumín y tinta china hacían maravillas. Hoy es más tecnológico el asunto, pero me sigue gustando, sigo leyendo cómics. Leo mucho cómic y se lo estoy inculcando a mi hijo también. Vamos a tomar un curso los dos, él de 15 y yo de casi 70, con un ilustrador, un muy buen dibujante que se especializa en novela gráfica. Entonces vamos a comenzar, termino esta charla de hoy y un compromiso que tengo mañana y iniciamos el curso de novela gráfica, yo de 70 y mi hija de 15. Dime. Bien, me has dado pie para explayarme sobre algo que se me había ido de la cabeza. Yo me sigo considerando periodista, en realidad me sigo considerando reportero. Lo que he visto últimamente, yo viajo mucho a Argentina, ya no da para aventura. Yo digo que la realidad del mundo actual es una inmensa novela negra. No es un mundo feliz, no es un mundo que pensábamos que con todos los adelantos científicos y tecnológicos no solo iba a mejorar la calidad de vida, sino que iban a ser mejores. Hoy vivimos en un mundo caracterizado por guerras, por tráfico de drogas, por trata de personas, por prostitución infantil, por pedofilia, por escándalos financieros, por corrupción política, por corrupción económica. Y yo veo que ya no hay héroes. Es imposible que en Argentina, México, Colombia, Venezuela o cualquier país centroamericano haya un policía bueno, justiciero. No hay. La policía, todos los países latinoamericanos, en la mayoría de los países latinoamericanos, forma parte, es cómplice del crimen organizado. La policía en México, en Argentina, en otros países, está vinculada a tres formas de delinquir: la trata de personas, la prostitución, el juego clandestino y el tráfico de drogas. Y hay una serie de jueces, de abogados, de fiscales, de políticos y empresarios que forman parte de esta gran corporación criminal. Es imposible que haya un héroe en estas historias que sea policía, o juez, o abogado. A lo sumo puede ser un periodista, a lo sumo, pero también hay periodistas corruptos que trabajan para el narcotráfico. También hay
músicos, artistas en el norte de México que han inventado, han creado un nuevo género musical que se llama narcocorrido, corrido mexicano de alabanza, de apología de los narcotraficantes. Entonces, hoy es muy difícil ejercer el periodismo en México. Matan reporteros, matan reporteras. La cantidad de reporteros muertos en estos últimos años es indescriptible, y de reporteras, porque el narcotráfico no respeta a mujeres. Aquí asesinaron el año pasado a una señora reportera a las 7 de la mañana cuando llevaba a su hijo a la escuela. Le pegaron 7 balazos de su vehículo, su móvil, delante de su hijo de menos 10 años. Dejaron una cartulina, un cartel: esto te pasa por la larga. 2 meses antes habían matado a un muy buen reportero de investigación con libros publicados sobre el tráfico. Hay periodistas mexicanos que ya no escriben, se llamaron a silencio, no informan, otros se han exiliado internamente, sobre todo los del norte, de los estados del norte de México, Estados Unidos. Está muy fuerte el tráfico, está muy fuerte todo el país, pero el norte es una zona estratégica, porque en esos 3.200 kilómetros de frontera, es la frontera más extensa del mundo. La frontera más extensa del mundo está entre México y Estados Unidos. No está en China ni en Rusia, está en México y Estados Unidos. Y es el principal cliente, es el principal comprador de droga. Entonces, es el mayor consumidor de drogas del mundo. Eso tiñe a toda la sociedad mexicana. La cantidad de cárteles traficantes es cada vez mayor y se están expandiendo hacia el sur, hacia los países centroamericanos. Acá uno de los carteles, que se llaman los Zetas, está formado por ex militares, cuerpo de élite, tropa de élite, especialista en contrainsurgencia, que decidieron utilizar todo lo aprendido, todo su entrenamiento, para crear su propio cartel. Y los Zetas se extendieron a Guatemala, incorporaron a otras fuerzas de élite que existía en Guatemala para la lucha contra insurgente, la lucha antiguerrilla, que se llamaban los caibiles. O sea, el equivalente a las boinas verdes o equivalente a marines centroamericanos y mexicanos, hoy se incorporaron al narcotráfico. Entonces, la actividad delincuencial tiñe a toda la sociedad mexicana y son de una crueldad increíble. Decapitan, mutilan, no respetan a niños, no respetan a mujeres. Son capaces de atentar en una discoteca donde hay 100 personas y matar a 40, cuelgan gente de los puentes, arrojan cabezas a los bares y restaurantes. Es un retorno, ni siquiera a la edad de piedra, es un retorno al imperio azteca, al imperio maya. Y uno aprende a convivir con eso. Lo peor de todo es que uno se acostumbra paulatinamente a convivir con eso, con el miedo, con la seguridad cuando sale de su casa, con el temor de que no secuestren a tu niño, a tu hijo cuando lo llevas a la escuela, con el temor de que no te asalten a plena luz del día, con el temor de que la policía no te extorsione. Eso es lo peor. Uno se acostumbra gradualmente a convivir con eso, con medidas de seguridad. Yo en general, como soy disperso y tengo problemas de inmadurez, bromeo que es muy lindo vivir en México, uno nunca se aburre, tiene que salir a la calle con un chaleco antibalas, tiene que salir a la calle con un casco,
y tiene que estar preparado para el terremoto. No hay manera de aburrirse en este país. No sé si contesta tu pregunta. Oigo perfectamente. Sí. Sí. Bueno, te escuché un poco entrecortado, pero sí capté la idea. Capté. Sí. Sí. Mira, es lo que hablábamos ayer. Aquí, antes existía la novela de enigma, de misterio, con el detective clásico tipo Sherlock Holmes, el comisario Maigret, las novelas de Agatha Christie. La ventaja de la creación del negro, del hard boiled, Dashiell Hammett, Raymond Chandler, es que hoy, en nuestros países, en este lado del mundo, lo negro, lo policial, es costumbrismo, no es imaginación, creación de situaciones, es costumbrismo, es describir la realidad cotidiana, de corrupción, de crímenes. Ahora, ¿en dónde radica la diferencia con los nórdicos? Hay un auge, un boom de los autores nórdicos, de países escandinavos, pero fíjate, en una novela necesitan ellos 400, 500, 600 páginas para que aparezca un muerto. Acá tenemos 10 muertos por página, 10 corruptos en cada capítulo. ¿Me entiendes? Entonces, hay una realidad cultural, económica, social. Estos estados son estados de bienestar, realmente los nórdicos. De alguna manera son estados de bienestar totalmente distintos a nuestros países, a esta parte del mundo. Muy distintos. Yo ignoro, no me imagino una trama en Portugal, por ejemplo. No me imagino una trama en Portugal. Sí me imagino en España, que hay muchos autores y muy buenos. Yo conozco a Madrid, Vázquez Montalbán, no por casualidad, hace 30 años que se realiza en Gijón, en España, una Semana Negra que es espectacular, que reúne a lo mejor, a lo más representativo del género internacionalmente. Se han traído a autores japoneses, hindúes, africanos, rusos, pero lo que diferencia, creo yo, el signo, lo más representativo que diferencia
España, Francia, Italia, es la violencia. Se puede hablar, creo, quizá estoy hablando un poco improvisando y tocando la guitarra de oído, sin partitura. En Francia, en Italia, en España, se puede hablar de un gran asalto, se puede hablar de un caso de corrupción económica, financiera, banquero corrupto quizás, político, pero no hay masacres, no hay matanzas indiscriminadas, no hay muertes así como el pan de cada día. O sea, todavía en Europa, espero que por mucho tiempo, no ha llegado la violencia institucionalizada, por un lado, por parte del Estado, como en nuestros países, y por otro lado, por parte de lo que podemos llamar los de abajo o los criminales. Hay cada vez más criminalidad en Argentina, en Colombia, en Venezuela, en México, en todos los países centroamericanos, quizás con la única excepción de Costa Rica, debido a la falta de trabajo, la falta de oportunidades laborales. La delincuencia hoy te mata. En estos países te matan para robarte el teléfono celular o los tenis, las zapatillas. Es una, o sea, a eso agravado, es una criminalidad joven, de chicos desangrados por lo peor de la droga, el crack, con daños irreversibles al cerebro. Tú estás en manos de un joven, de un chaval, con un puñal o una pistola, que no es como ciertos códigos que había en los años 40 y 50, que se evitaban las víctimas. Asaltabas un banco y evitabas matar. Evitabas matar al policía para que el policía te matara. Robabas joyas, obras de arte, esculturas, sin violencia. No tocabas a una mujer, no la torturabas, no las agarrabas a golpes. Todas esas maneras de convivencia entre la delincuencia y la ley se rompieron, se acabaron. Hoy es una selva, no hay código, no hay forma de convivencia posible. ¿Sí? Mira, conozco muy poco de la actual literatura árabe y eso tiene que ver un poco con el negocio editorial. Si no es premio Nobel, si el autor no es premio Nobel, las editoriales de esta parte del mundo no les interesa publicar. Desconozco cómo es la actual literatura. Yo soy un admirador de la cultura árabe. O sea, desde que era niño, así como admiraba a los mexicanos, por los relatos, las películas, las novelas, los personajes, soy un admirador de la cultura árabe. Pero conocemos muy poco de la actual literatura árabe. Conocemos algunos poetas, pero narradores, novelistas, muy poco. Hay como una especie de falta de ida y vuelta. Ellos conocen un poco a los latinoamericanos, salvo a los grandes autores consagrados, Gabriel García Márquez, Vargas Llosa, pero hay, no sé llamarlo incomunicación, no es incomunicaciones, los que dictan el negocio son las grandes, muchas editoriales están en manos de corporaciones, con ideas de marketing, con gerentes, con ventas, que tienen otro criterio de publicación.
Pero antes que yo conocí, años 50, 60, 70, eran editores cultos que sabían de lo que hablaban, lo que buscaban. Hoy son como gerentes más interesados en el libro de autoayuda, el yogur como alimento revolucionario, como vivir bien, cómo triunfar en la vida, cómo hacer negocios. Entonces viene todo mezclado. Me interesaría saber mucho más, conocer autores orientales, árabes, japoneses, chinos, que toda esta cuestión de la ayuda, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí México tiene también una larga tradición de relato oral y últimamente esto se ha llevado a cabo en plazas, en encuentros, en festivales, en escuelas, y cuentacuentos hoy es parte de la vida mexicana, recoge una vieja herencia de tradición oral que vi precisamente en el Sáhara. Me llevaron a una pequeña, no sé si llamarla academia militar, donde preparaban a adolescentes para la guerra, pero al mismo tiempo me llamó la atención que siempre había un anciano que relataba historias, muchas vinculadas con el Islam, muchas vinculadas con el Islam, otras vinculadas con la grandeza de lo que alguna vez fue el imperio árabe. O sea, los países hoy devastados por guerras civiles, por destrucción, hubo una cultura floreciente desde antes de la Edad Media, con avances científicos, con avances médicos, con literatura, con poetas, con pintura, con grabado. Es un mundo fascinante el mundo árabe, de una riqueza cultural increíble. Entonces yo veo hoy Siria, Yemen, los Emiratos, que viven se quedaron estancados en una especie de nuevos ricos que viven en la Edad Media, y realmente me duele mucho, me lastima ver cómo algo que en algún punto de la historia fue floreciente, que se expandió, que fue poderoso, que tuvo fuerza, que tuvo épica, hoy han retrocedido en la historia de una manera trágica, no sé cómo definirlo. Pero sí, me llama la atención, creo, hay muchos países árabes que no conozco, pero sé que existe la tradición oral, existe la transmisión de los viejos a los más jóvenes, que tienen como una especie de último presente donde mantienen un hilo conductor a través de su relato que después se transformarán en reproductores a su vez, y tenemos, bueno, desde los cuentos de las 1001 noches adelante, o sea, esa maravilla de las 1001 noches no recoge otra cosa que una tradición de historias que se transmitieron de una generación a otra y que un día hay que recopilar.
Sí, Roberto, quería hacerte una pregunta. Antes has hablado del método o de que no tienes método, dependiendo del... Y no hablo ya del cuento o del relato que quizás sea más... ¿Me oyes bien? Roberto, ¿oyes bien? Entrecortado, un poco entrecortado. Decía que ahora mejor. Mejor. Decía que antes has mencionado tu falta de sistema a la hora de escribir novelas y que habrá otros autores que sí tengan el sistema, como has dicho antes, ¿no? Quizás no se dé tanto a lo que me voy a referir en el cuento o en el relato, porque por su brevedad, ¿no? Por la extensión, pero a la hora de escribir novelas, por ejemplo, la del gato en el Caribe, cualquier otra novela que va por capítulos. Bueno, y ya que digo el gato en el Caribe, aparte, ya que se ha hablado de cómic antes, del tebeo, como se llamaba aquí, el gato en el Caribe está magníficamente ilustrado y viene a ser también un tebeo de lo que va contando. Entonces las ilustraciones son muy buenas, a mí me parecen muy buenas al menos, y además muy en consonancia, muy bien casadas con la historia que se va contando en el libro, ¿no? Pero bueno, al margen de esto, lo que quería preguntarte era el encaje de los capítulos, de cuando a un personaje que está ahí detrás, en segunda o tercera fila, se le trae a la primera fila porque en ese capítulo es él el que lleva el hilo de la acción, ¿no? Ese encaje de capítulos, porque a veces se escribe de forma lineal, te pueden salir un capítulo o 15, pero a veces se dan saltos y luego uno recoloca. Dice, bueno, esto iba mejor por delante. La pregunta es, ¿te lleva mucho tiempo? Ya sabemos que la corrección siempre es más larga casi que la escritura, ¿no? Que luego el tiempo se dedica más tiempo a corregir y a encajar que a escribir la historia. Se van adaptando, se van corrigiendo pequeños detalles, se va perfeccionando, bueno, se hila más fino, ¿no? Pero el encaje de los capítulos te lleva mucho tiempo, te cuesta mucho trabajo, o también sale de un tirón como ese sin método de empezar a escribir con una frase o con una intervención del personaje que habla hasta el final, o no. Luego hay que andar encajando las piezas del puzzle hasta que la novela queda terminada. ¿Te cuesta mucho trabajo ese encaje? ¿Es largo o sale de un tirón, en tu caso? Yo a veces, bueno, con el gato en el Caribe perdí mucho más tiempo, gané mucho más tiempo investigando un poco la historia de la piratería en el Caribe. Y dediqué mucho más tiempo a la corrección que a la redacción. La redacción me sale, escribo, hago capítulos por botones. Lo que después es clave es corregir y volver a corregir y volver a corregir e incluso cortar. Uno a veces siente que cuando tiene que eliminar frases o capítulos, le extirpan un riñón o le extirpan el hígado, porque uno se enamora de lo que hace. Pero a veces es mucho más positivo cortar para el bienestar del lector, no aburrirlo, ir al grano, cortar. No solamente corregir y cortar. Yo al gato en el Caribe le corté 99, no sé si se dice carillas, cuartillas, hojas o páginas del original. 99 páginas. Y creo que ganó en el resultado. El problema que tengo no es un problema, es algo que resulta hasta beneficioso. Es que, de alguna manera, lo que tú llamas encaje, capítulos y esto, me voy, no sé si decir que me voy por las ramas, pero me gusta dar saltos en el tiempo del pasado, explicar un poco el pasado, lo que decía de los personajes. No solo que la novela transcurre en un tiempo presente, sino explicar que hubo un pasado, que los tipos que están ahí vienen de algún lado, tienen una historia previa a esta novela. Hay que vestir al personaje, hay que vestirlo muy bien, escribirlo. Y me gustan los saltos, si no marean al
lector, decir, bueno, a ver, vamos a parar acá. ¿Quién es este tipo? Es malo, narcotraficante, es gordo, le gusta el arte. ¿Cuándo empezó a delinquir? Entonces, paramos la cámara en la escena del presente, vamos para atrás, explicamos quién es el tipo y seguimos. No, a mí me divierte mucho, o sea, yo no sufro. Yo sé que hay autores que consideran lo trágico que es crear los demonios que los asaltan por las noches. A mí me parece, es un juego lúdico. Y por lo menos todos los lectores, todos los autores que conozco acá de novela policial, o de espionaje, se divierten mucho, juegan, no sufren, no, se entretienen, jugamos. No sé si somos infantiles o inmaduros o se nos alargó la adolescencia, pero nos divertimos mucho. O sea, no tenemos los conflictos interiores que tienen los grandes maestros de literatura. Bueno, les voy a decir que me he sentido muy cómodo. Fue un placer platicar con ustedes. Soy un poco disperso a veces para exponer y siempre siento que me quedaron muchas más cosas por decir, pero me he sentido, han sido muy hospitalarios y me he sentido muy cómodo y estoy a la orden para cualquier cosa que se nos ofrezca las veces que sea necesario. Bueno, ha sido realmente un placer y les mando un gran abrazo a todos y espero volver a verlos pronto. Abrazo, abrazo. Un abrazo, un abrazo.